Amazing Discoveries presenta Reavivando la Reforma. Presentado por el profesor Walter White. La Biblia es un libro magnífico. Hay personas que creen que pueden tomar el Nuevo Testamento y dejar el Antiguo Testamento atrás. Se pierde mucho de la riqueza de la palabra si haces eso. La Biblia es un libro completo y es tan profundo en su espiritualidad que nunca, jamás podrás agotar lo que tiene que ofrecer. Es imposible. Cada uno de los versículos bíblicos está cargado de significado. Jesús, refiriéndose al Antiguo Testamento, dijo: "Estas escrituras son los que dan testimonio de mí". Todos esos escritos son acerca de Jesús. Así que la Biblia no es solo un libro histórico. Ella nos da la historia de los orígenes. Nos da la historia de la lucha, de las fuerzas que son involucradas en la lucha entre el bien y el mal, corroborado con la arqueología y todos esos magníficos descubrimientos. Pero no es solo un libro de orígenes y de historia. Es un libro de salvación. Es un libro de salvación. Es un libro de profecía. Hay tantos aspectos de cómo podemos estudiar la Biblia. Es increíble. Cada uno de los relatos bíblicos debe tener al menos 3 aplicaciones, excepto aquellos que son directamente históricos y los relacionados con los orígenes. Así tenemos, por ejemplo, en cada relato tenemos una tipología. Una tipología es una promulgación de una mayor verdad que va a seguir después. Así que tenemos la tipología. Luego debemos de tener la escatología. Y la escatología es una visión futura de lo que está sucediendo. Y luego cada historia bíblica debe tener la soteriología, lo que significa que debe tener un aspecto de la salvación en ella. Cada historia. Cuando leen una historia bíblica, pregúntense: ¿qué me dice esto acerca de la salvación en Cristo? ¿Qué me dice sobre una mayor realidad que vendrá? ¿Y qué me dice sobre la escatología del cumplimiento futuro de las profecías? ¿Qué me dice? Si ponemos todo este paquete junto, entonces debemos tener siempre presente que la norma
no va a ser nunca rota. Porque esto es, la Biblia no se trata de un libro común. Por lo tanto, si encontramos en la Biblia tipología, si encontramos en ella soteriología, historia de la salvación en Cristo, y encontramos en ella tipología, entonces debemos aplicarla en escatología. Y la tipología debe hablarnos acerca de los eventos. Si hacemos esto constantemente, entonces ya no nos perderemos en el atolladero de interpretación profética. Y uno de los temas de la escatología es lo que va a ser la marca de la bestia. ¿Cómo se aplicará? ¿Se trata de un chip que es la teología moderna o tiene que ver con la ley de Dios? ¿Tiene que ver con la salvación y la transgresión de la ley de Dios? Y podemos encontrar la respuesta solo si estudiamos cuidadosamente la tipología. Aquí tenemos Génesis 12:1. Ahora Jehová había dicho a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Esta es la salvación. Él es llamado fuera del mundo para ser un tesoro peculiar. El versículo 5 dice: y tomó Abraham a Sarai, su esposa, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y llegaron a tierra de Canaán. A la izquierda aquí pueden ver una exposición en el British Museum de joyas de Ur. Si creen que las mujeres son adornadas estos días, tengo noticias para ustedes. Esas mujeres en Ur lo eran de verdad. Eran hermosísimas. Y Sarai era una exposición de adorno y belleza. Y ella es una novia casada con un tipo. Una historia fascinante. Existe una tipología en cada subtipología, en cada pequeña subhistoria. Es tan increíble que podríamos hablar toda la noche solo sobre esta historia. Pero aquí Abraham es conducido fuera de esta tierra donde la cultura era muy desarrollada. Imagínense si las mujeres caminarían por aquí así adornadas. Ese era oro, no tonterías falsas. Y Dios le llama y le dice: ve a la tierra de Canaán. Y allí va y obedece y escucha la palabra del Señor. Y él sale y se va a Canaán. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, le dijo: a tu simiente daré esta tierra. Aquí hay una promesa escatológica. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Abraham edificó un altar. Él había salido de su zona de confort, había venido a la tierra de Canaán y estaba rodeado por paganos. Y edificó un altar y mostró el camino a la salvación. La salvación en Cristo mediante el sacrificio del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por lo tanto, él testificó a los cananeos sobre su fe. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Y se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y tendió su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Abraham era diferente a todos los demás. Había sido llamado y él estaba testificando. Esta es historia. Y la tierra de Ur, por aquí en algún lugar, es el lugar donde sabemos que existió Babilonia. A continuación la Biblia dice: y Abraham viajó caminando recto hacia el sur,
y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para peregrinar allá, porque el hambre era grande en la tierra. Génesis 12, 9, 10. Así que allá va y se queda sin suministros. Y dice, oh, necesito un camino seguro. No vamos bien por aquí, porque ya no hay nada. Venimos de la ciudad de Ur, vamos a bajar a Egipto. Vamos a cuidar de nuestras necesidades. Y ahora tengo un problema porque, ya saben, Sarai es hermosa y voy a tener problemas por ahí. Por lo tanto, leemos. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su esposa, mira, sé que eres mujer de hermoso parecer. La traducción Rey Jaime dice, una mujer de hermoso semblante. En cuanto te vean los egipcios dirán, es su mujer, y me matarán a mí, y a ti te dejarán viva. Así que él mostró una enorme confianza en su relación con Dios. Di por favor que eres mi hermana. Ahora, él no estaba mintiendo porque ella era realmente su hermana por parte de su padre, pero ella no era exactamente su hermana. Por lo tanto, él torció la verdad. Para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma gracias a ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa, de hermoso rostro. La vieron también los príncipes de Faraón, y la alabaron delante del Faraón, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Así que Abraham recibe buen tratamiento. Y tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas, camellos. Y luego Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. Tipología apuntando a escatología. Grandes plagas por causa de Sarai, esposa de Abraham. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué no podía acoger a su esposa? ¿Era en contra de qué? En contra de la ley de Dios. ¿Cuál ley en particular? El séptimo mandamiento. Así que allí estaba la ley de Dios y se trataba de la transgresión de la ley. ¿Quién es el verdadero culpable de eso? Abraham es el verdadero culpable. Y Sarai va junto a él. Ella se puso la ropa del harem y no dijo una palabra. Se fue. Ella es culpable con él. Y ahí está. Y Faraón recibe las plagas. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto lo que has hecho conmigo? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste es mi hermana de manera que yo la tome por esposa? Ahora pues, he aquí tu esposa, tómala y vete. Y Faraón dio orden a sus hombres acerca de Abraham. Y ellos le expulsaron y a su esposa y todo lo que él tenía. Madre mía. Aquí estaba Abraham caminando a Egipto, pero no hay ninguna orden. Ve a Egipto para encontrar un supermercado que satisfaga tus necesidades. Él no construyó ningún altar porque él sabe que está en problemas. No quiere demostrar esto. Él lo construyó en Canaán, donde le dijo Dios, ve, pero aquí no construyó. Y luego estaba en juego la transgresión de la ley de Dios. Estaba temblando de miedo. Él realmente merece ser castigado, pero Faraón se hace con la peste. Y Abraham se marcha con su esposa y con todos sus bienes. Y se va mega rico. Esta es la historia de la salvación. En pocas palabras, tipológicamente. Todos somos pecadores. Estamos llamados a salir de la tierra de Ur y se nos dice peregrinar con Cristo a lo largo de la ruta. Tropezamos y caemos en el camino y vamos a Egipto.
Tenemos miedo de lo que somos y de quién somos. Nos escondemos detrás de nuestras fachadas. Dios lee el corazón y Él lo sabe. Abraham sabe que esto es transgresión. Sé que Abraham se habrá sentado en alguna esquina tranquila y lloró. Creo que sí. A mí tampoco me hubiera gustado ver el sucio ojo del faraón mirando a mi esposa. Y seguro hubiera sido realmente muy aterrorizado en permitir que algo así sucediera. Pues esa era su situación. Y ella se fue. Y luego viene la liberación. Abraham merece las plagas. Él no es mucho mejor que los demás. Pero él conoce a Dios, conoce la ley de Dios, lo quiere cumplir en su corazón. ¿No es esto absolutamente magnífico? Las plagas caen sobre el faraón y Abraham se marcha con grandes riquezas. Así que Jesucristo deja que las plagas caen sobre aquellos que no tienen a Dios en su corazón, desprecian la ley de Dios, sí, pero aquellos que le reconocen recibirán muchas riquezas. Ellos son las perlas del gran precio. Historia maravillosa. Y se fue con todo lo que tenía. Ahora analicemos un poco la historia. Vamos a los periodos de tiempo involucrados. Senusret el tercero es el quinto rey de la 12ª dinastía. Y en este periodo fue un gran momento en la dinastía egipcia. Ahí está su descripción. Su hijo y sucesor fue corregente junto con él y su nombre era Amenemhet III. Por lo tanto, tenemos un gobernador y tenemos un corregente. Senusret III es probablemente el rey atestado del nuevo reino. Él probablemente gobernó el país por un periodo de 37 años como el quinto faraón de Egipto de la 12ª dinastía, desde aproximadamente 1878 hasta 1841 a.C. Y eso encaja en la cronología. Senusret fue su nombre de nacimiento, lo que significa el hombre de la diosa Vrosret. Así que ahí hay una diosa involucrada. Él también es conocido como Senurosret o Senuseret III, o por los griegos como Sesostris el tercero. Así que aquí está este hombre, este es el faraón, hay un corregente, hay una diosa, y aquí está la esfinge de Senusret III, aquí es Amenemhet III, que es su corregente y su hijo. Y esto es lo que escribe. Ahora, como para cada hijo mío que mantendrá esta frontera, que mi majestad hizo, mi majestad ha hecho, él es mi hijo, nació de mi majestad la semejanza de un hijo que es el campeón de su padre, quien mantiene las fronteras de el que le engendró. Ahora, en cuanto a él que se relaje y no lucha por ella, no es mi hijo y no nace de mí. Y su hijo Amenemhet III atendió a esta advertencia y curiosamente Senusret III fue deificado en Nubia como un dios. Esta es historia. Este fue el faraón y si lo miras, él fue bastante afortunado con sus orejas conseguir una mujer como Sarai. Pero de todos modos, había un faraón, había un corregente, había una diosa involucrada, la ley de Dios estuvo implicada, la transgresión de la ley de Dios estaba involucrada, hubo plagas, hubo liberación con gran riqueza, el que debió esconderse se fue con grandes riquezas. Afortunadamente, Abraham aprendió la lección. Él no hizo nada parecido a eso nunca. Génesis 22. Y dijo Abraham de su Sara, su esposa, ella es mi hermana. Él viene a otro rey. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Madre mía, lo hizo otra vez. Y dijo Abraham, porque yo pensaba sin duda no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi esposa.
Entonces Abimelech tomó ovejas y bueyes, y siervos, hombres y mujeres, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. No voy a leer toda la historia. Él se dio cuenta que había un problema y su casa se ha visto afectada, y de nuevo se marcha con gran riqueza. Génesis 20:16. Entonces le dijo a Sara: mira, he dado a tu hermano 1000 monedas de plata. De veras esto justifica delante de todos los que están contigo y ante todos. Así fue ella reprendida. Ella fue reprendida también. Abraham y ella fueron reprendidos, pero se marcharon con grandes riquezas. Fueron liberados. Estos imperfectos amantes de Dios, deseando hacer lo que es correcto, demostrando el plan de salvación, siendo débiles y fallando, acaban teniendo grandes riquezas de la liberación. Increíble. La segunda vez. Génesis 26:5 dice: porque obedeció a Abraham mi voz y guardó lo que le he encargado, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. No me digas. ¿Lo hizo también, sí o no? No, pero debe haber sido en su corazón. ¿Y quién es el juez del corazón? Dios. Romanos 4:3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Creó él absolutamente en la protección de Dios? No. ¿Y nosotros, cuando el tiempo se vuelve complicado, no fallamos igual? ¿Dónde está Dios? Que no tengo eso y no tengo eso. ¿No tenemos la misma experiencia? Exactamente lo mismo. Así que miren atentos. Él merece el castigo, pero se marcha con grandes riquezas. Gálatas 3:7. Sabed pues que los que son de la fe, los mismos son los hijos de Abraham. Y la Escritura se cumplió, ¿y qué dice? Abraham creyó a Dios y se le imputó por justicia, y fue llamado el amigo de Dios. Así que Dios toma en cuenta nuestra debilidad. Aquí tenemos una bonita historia tipológica, y no olviden los detalles. Ahora, el tipo puede tener un antitipo, puede tener otro antitipo, y otro antitipo, y otro antitipo. Y un antitipo es siempre superior a un tipo. Así que el cumplimiento de la primera tipología debe ser mayor que la anterior, y nos da más detalles. Así que empecemos con otro faraón. Y este fue el faraón más poderoso de todos los tiempos. Y su nombre fue Tutmosis III. Y es el que dice: ¿quién es el Señor para que yo debiera obedecer a su voz? No conozco al Señor, no le voy a servir. Y está representado en este relieve marchando sobre sus enemigos, recogiendo por el pescuezo de su cabello y pisoteándolos bajo los soldados. El Napoleón de Egipto, el faraón más poderoso de todos los tiempos. El faraón de la 18ª dinastía, que murió en la fecha exacta del Éxodo. Interesante. Y él tenía un corregente, a su hijo Amenhotep II, que casualmente no estaba en Egipto cuando cayeron las plagas sobre Egipto, y por lo tanto él quedó vivo. Pero el primogénito de Faraón murió. Y aquí está su estatua con su relieve. Todo está bien en mi reino, todo está descansando. Cuando en realidad él estaba enfurecido a su regreso y se fue, asesinaron a un montón de gente, enganchó sus cabezas en su barco y salió en el Nilo para que las vean todo el mundo. Estaba furioso porque todos los esclavos habían desaparecido. Su primogénito estaba muerto, y así que él fue el corregente. Ahora la historia se dice: todo está bien en mi reino, todo está descansado. Los egipcios son muy parecidos a los políticos, solo cuentan lo que ellos quieren que sepas. He utilizado este ejemplo antes. Si algo explota en el espacio, se nos dirá: hemos probado con éxito un dispositivo explosivo. Y aquí él está diciendo que todo estaba bien. Y esta es la tumba de Tutmosis III, donde encontraron esta falsa momia.
que es una momia de 20 años en lugar de 80 años de edad, porque no pudieron encontrar la verdadera momia por ser enterrada en algún lugar en el fondo del Mar Rojo. Y aquí en su tumba, el sacerdote tirando su vara, que se convirtió en una serpiente. Fascinante historia. Y aquí está la tumba de Amenhotep, o Amenofis II, el corregente, que es su hijo. Aquí tenemos el relieve de Isis. Tenemos una diosa dándole el Ankh, la vida. Recibe su vida de una diosa. Tenemos un corregente, tenemos un gobernador, tenemos una diosa. Y ahora llegamos a algo interesante. Aquí está el relieve en la tumba, el relieve del libro de los muertos, Amduat. Ahora, este faraón Tutmosis III era sumo sacerdote también. Así que fue un líder religioso político. Y él adoraba los muertos. Fascinante. Así que ellos tienen el libro de los muertos en las tumbas. Osiris, el dios de los muertos. A Tutmosis III se le da el Amduat, la guía de los muertos. Esa es Isis y Horus, el culto de los muertos y todas estas cosas. Así que ahí estaba un panteón de dioses egipcios y este faraón fue muy fascinante. Aquí tenemos a Anubis, el dios de la momificación que recibe a los muertos. Él es básicamente un acrónimo de Osiris, el dios de los muertos. Pero Tutmosis favorecía otra divinidad. La deidad más relevante del panteón egipcio era el dios Amun. Pero Tutmosis tenía como favorito otro dios del panteón llamado Re-Harakti, el dios del sol. Así que lo elevó a la cabeza de los dioses egipcios. Todas las deidades siempre fueron honradas con dos obeliscos, pero Re-Harakti iba a ser uno y supremo con solo un obelisco. Así que aquí tenemos una historia interesante. Tenemos un faraón, un corregente, y ha involucrado a una diosa, y él cambia la religión de Egipto exaltando al dios del sol en la posición de cabeza en lugar de Amun, en la jerarquía de los dioses egipcios. Y aquí está un relieve de Re-Harakti, y él es también el que, como sumo sacerdote, echó la barra que se convirtió en una serpiente. Aquí hay un relieve donde está dedicando, Tutmosis III está dedicando un templo a esta nueva deidad suprema, Re-Harakti, el dios del sol. Interesante, Tutmosis III fue más tarde adorado y deificado como la encarnación de Re-Harakti. Por lo tanto, el anterior faraón, Senusret, fue también divinizado y este otro es divinizado. Así que es un rey dios. Él cambia la religión, eleva al dios del sol en la posición dominante. ¿Y cuál es el objeto de esta batalla? Después entraron Moisés y Aarón ante Faraón y le dijeron: esto dice Jehová, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? No conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo 5:1-2. Y el rey de Egipto le dijo: ¿por qué vosotros, Moisés y Aarón, apartáis al pueblo de sus trabajos? Idos a vuestros cargos. Y dijo Faraón: mirad que el pueblo del país es numeroso y vosotros les hacéis cesar. Y la palabra es la palabra Shabbat, de sus encargos. Éxodo 5:4-5. Así que aquí está un faraón deificado, líder religioso político, con un corregente que eleva al dios del sol a la posición de preeminencia, y él hace una ley. Él dice:
vosotros no Shabbat, vosotros vais a trabajar. Hace una ley anti-sábado. Shabbat, la palabra Shabbat, a descansar, a desistir, a guardar, a observar el sábado. Así que Moisés había vuelto a introducir la ley de Dios, el sábado, y Faraón hizo una ley anti-sábado. Cuando el Faraón hizo una ley anti-sábado, ¿cómo le respondió Dios? Las plagas. Mediante las plagas. Pues jugó con la ley de Dios, toma plagas. Así que sangre, ranas, piojos, moscas, ganado, furúnculos, granizo, langostas, tinieblas, primogénito. Notemos que 4 de ellas se van a repetir en las 7 plagas del fin. Por lo tanto, esta es escatología y esta es tipología demostrando una escatología. La escatología debe estar en armonía con la tipología. Así que en la primera historia tipológica tuvimos mucho detalle. Supimos que fue la ley de Dios, supimos las partes culpables y supimos que uno se marchó con gran riqueza y otro recibió las plagas. Aquí lo mismo. Moisés fue tan justo, nunca se equivocó. ¿Sabían eso? ¿O no es así? Sí, él fue un asesino. Mató a alguien porque tenía su cinturón negro de karate. Y así que le dio y después le enterró en la arena para que nadie pueda encontrar. Por lo tanto, no fue perfecto. Pero la historia es que salen libres con gran riqueza. Y sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, y les dio las tierras de los gentiles, y les dio las tierras de las naciones, y heredaron el trabajo de los pueblos para que guardasen sus estatutos y observasen sus leyes. Alabado sea Jehová. Y todas las riquezas de los egipcios fueron tomadas y dadas a los hijos de Israel, que murmuraron y se quejaron y gimieron y se rebelaron y fueron patéticos. Y sin embargo fueron librados con gran riqueza. Servimos un Dios maravilloso. Servimos un Dios maravilloso. Fascinante. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá cierta porción para cada día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Esto es antes de Sinaí, Éxodo 16:4. Y aquí el maná cae, y cae cada día. 6 días lo recogeréis, pero el día séptimo, que es sábado, no habrá nada. Fascinante. Tened en cuenta que el Señor os ha dado el sábado. Por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Todos deben quedarse donde están en el 7º día. Nadie debe salir. Éxodo 16:29. Aquí el pan cae. Y ellos cada día van a recoger. Y si tratan de recoger para 2 días, ¿qué sucede? El maná se pudre. Pero en el 6º día hay más cantidad y ellos pueden recoger para 2 días y no se pudre. Por lo tanto, cada sábado hay un milagro y el pan no se pudre. ¿Qué significa este pan? Representa el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el maná cae, representa el cuerpo de Cristo. En el 6º día hay 2 veces más y se prolonga hasta el sábado. Y el primer día otra vez hay pan. ¿Cuándo fue Cristo entonces crucificado y por lo tanto conservado conforme con la tipología? ¿En qué día? El viernes. Hay personas que sostienen que hubo una crucifixión el miércoles porque tenía que estar 3 días y 3 noches en la tumba, ¿sí o no? Esa es una parodia tipológica. No puede ser. O de lo contrario, el maná del miércoles debería resistir hasta el domingo por la mañana. La tipología me dice que no puede ser así. La Biblia dice: no voy a permitir que mi santo vea corrupción. Jesús no tuvo
la corrupción. Él no se descompuso. ¿Por qué no? Todo científico le dirá que incluso un día o una noche no es suficiente para prevenir la descomposición. En el minuto que mueres, el segundo minuto entras en descomposición. Pero aquí fue un milagro. El maná fue milagrosamente mantenido a no descomponerse. Y por lo tanto, Cristo fue mantenido por milagro a no descomponerse, al igual que el maná. Y aquí van. ¿Y cuál era el asunto? La cuestión era la ley de Dios. Fueron librados, se les dio el plan de salvación en tipo. Así que aquí tenemos soteriología, Jesucristo y su salvación y el maná. Tenemos la transgresión de la ley de Dios y en particular una ley antisábado. 6 días lo recogeréis, pero el día séptimo, que es sábado, no habrá nada. Éxodo 16, 26. Esta es salvación en Cristo en la tipología. Bien, la segunda tipología, ¿tenemos algo más de detalle? Una vez más, tenemos la ley específica, una ley muy particular. La ley del sábado está en juego. Las plagas caen sobre el faraón, hay un corregente, una diosa, hay un cambio de religión y el faraón es una figura religioso-política. Fascinante, ¿no es así? Ahora vamos un poco más adelante. El arca del pacto en el templo de Dagón. Ahí está el sacerdote de Dagón, tiene la mitra pez en la cabeza, y los filisteos toman este arca y lo ponen en su templo. 1 Samuel 4:6. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había venido al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, Dios ha venido al campamento. Por lo tanto, tienen miedo de este arca de Dios. Y exclamaron, ¡ay de nosotros! Pues nunca había sucedido tal cosa. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos? Estos son los dioses que castigaron a los egipcios con todas las plagas en el desierto. Sed fuertes y sed hombres filisteos para no llegar a servir a los hebreos. Y los filisteos pelearon e Israel fue vencido. ¿Por qué fue Israel vencido? Ellos fueron y cogieron el arca porque estaban siendo golpeados por los filisteos y gritaron con gran voz, ahora el arca está aquí, vamos a vencer. Ellos confiaron en el arca para ser librados y fueron aplastados miserablemente. No confíes en idolatría, confía en Dios, no hay cosa que te salvará. Y los filisteos pelearon e Israel fue batido y huyeron cada hombre a su tienda. Y hubo grande matanza, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de infantería. No confíes en cosas. No confíes en religión falsa para librarte. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Triste historia. Cuando los filisteos tomaron el arca de Dios, lo trajeron a la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Ellos tomaron el arca de Dios. ¿Qué representa el arca de Dios? La ley. Así que tomaron la ley de Dios en el arca y la sometieron a otra divinidad, a Dagón, el dios con mitra de pez. Y cuando los de Asdod se levantaron temprano en la mañana, he aquí Dagón había caído en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová. ¡Pum! Se cayó. Y ellos lo colocaron en su sitio de nuevo. El versículo 4, capítulo 5 dice, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí Dagón estaba postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Solo el torso de Dagón le fue dejado. 3 pequeños paquetes. Tronco, manos, cabeza. 3 paquetitos. No intentes someter el arca a otra persona, a otra divinidad. Y así ellos lo ponen en una carroza con vacas jóvenes que acaban de dar a luz y seguramente no irán en una dirección distinta a sus crías. Y ellos dijeron, así lo vamos a saber. Y se fueron corriendo todo el camino de vuelta.
Y la mano del Señor cayó pesadamente sobre los de Asdod, y los destrozó, y los hirió con tumores, plagas, a Asdod y su territorio. Y los filisteos llamaron a los sacerdotes y adivinos diciendo, ¿qué haremos con el arca del Señor? Decidnos cómo debemos enviarla a su lugar. Así que dijeron, si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviáis vacía, sino por todos los medios volver con ella una ofrenda por transgresión. Entonces seréis sanados y conoceréis por qué no se apartó su mano de vosotros. Haced pues las formas de vuestros hemorroides y las imágenes de las ratas que asolan la tierra y dad gloria a Dios de Israel. Tal vez aliviará su mano de sobre vosotros y vuestros dioses y vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestros corazones como los egipcios y Faraón endureciendo su corazón? ¿Comprenden el vínculo? Cuando hacía maravillas entre ellos, no lo dejaron ir y se fueron. Tipología, la ley de Dios tomada, sometida a otra deidad, plagas. ¿Qué deidad? Dagón. Elías y los profetas de Baal y Asera, o Ashtoret en algunas traducciones. Este es un templo de Baal. Fascinante. Este es Baalbek. Vamos a leer esta historia. Y aconteció que cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque has dejado los mandamientos del Señor y has seguido a los Baales. Una vez más tenemos los mandamientos del Señor en juego. Ahora pues envía y reúneme a todo el Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y a los profetas de los bosquecillos, 400. Esa era Asera. Así que tenemos una deidad femenina, sacerdotes de una deidad femenina, y tenemos los profetas de Baal, que comen en la mesa de Jezabel. Tenemos una mujer, y la mujer en la tipología es una iglesia. Y en el Apocalipsis hay una mujer en la iglesia de la Edad Media llamada Jezabel. Y ella practica la adoración al sol. Ella conduce a los hijos de Israel a adorar al sol. Ella era una princesa fenicia. Entonces Acab envió a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y Elías vino a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo estaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, pues seguidle. Y el pueblo no le respondió palabra. No sé si se parece a ella, pero quién sabe. Segunda Reyes. Sabemos cómo termina la historia. Jezabel tiene una rabieta, Elías huye, todas esas cuestiones. El profeta predice lo que le sucederá a Jezabel. Finalmente se cumple, así que no voy a ir a través de toda la historia. La ley de Dios estaba en juego. Hubo una mujer, fue Jezabel. Hay dos conjuntos de sacerdotes. Y cuando Jehú había llegado a Jezreel, Jezabel lo oyó. Él vino para sentenciarla a muerte, por eso vino. Ella se puso pintura en los ojos y se adornó la cabeza y miró a través de una ventana. Una de las traducciones dice, ella alargó sus ojos. Así que ella usó todas estas pequeñas cosas externas. Y él dijo, tiradla abajo. Y ellos la tiraron, y parte de su sangre salpicó la pared y a los caballos, y él la oyó. Y cuando entró, comió y bebió. Luego dijo, id ahora, mirad a esa maldita mujer, y enterradla, porque fue hija de rey. Así que fueron a enterrarla, pero no encontraron de ella solo su calavera, los pies y las palmas de sus manos. 3 paquetitos. Tup, tup, tup. 3 paquetitos. Ahora vamos a un segundo Elías. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y respondiendo Jesús les dijo, Elías realmente va a venir el primero y restaurará todas las cosas. Pero os digo que Elías ya ha venido. Ellos no lo conocieron, pero le hicieron lo que quisieron. Del mismo modo también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos entendieron que le hablaba de Juan el Bautista.
Mateo 17, 10, 13. Así que aquí está la historia tipológica. La historia de Elías fue un tipo, y aquí encontramos un cumplimiento en el antitipo. Y habrá un cumplimiento final en un Elías final que restaurará todas las cosas. Un antitipo del antitipo. Bien. Este es el lugar donde Jesús fue bautizado. Este es el lugar donde dicen que ocurrió en Israel. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Su mensaje es: estamos viviendo en el tiempo del juicio, arrepentíos. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: la voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y el mismo Juan tenía su vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era algarrobas y miel silvestre. Luego vinieron a él Jerusalén y toda Judea y toda la región alrededor de Jordania, y eran bautizados por él en Jordán, confesando sus pecados. Pero cuando vio a muchos de los fariseos y de los saduceos viniendo a su bautismo, les dijo: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Dad pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. No tenemos salvación por linaje. No somos salvos porque pertenecemos a una iglesia particular, o un grupo particular, o lo que sea, o porque tenemos el arca con nosotros. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y luego castiga a Herodes, porque tomó como esposa la esposa de su hermano. ¿Hay una transgresión de la ley aquí? Sí. El segundo Elías, y hay una transgresión de la ley. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, esposa de Felipe, su hermano. La Biblia ni siquiera la reconoce como esposa de Herodes. Así que ahora tenemos una historia interesante. Tenemos una mujer, tenemos un gobernante, Herodes, porque Juan le había dicho: la ley te prohíbe tenerla. Estás rompiendo la ley de Dios. Tenemos la ley de Dios en juego otra vez. Y cuando quiso darle muerte, él temía a la multitud porque le consideraban como un profeta. Así que hubo un pequeño complot. Pero cuando se celebró el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, esa era Salomé, bailó delante de ellos y agradó a Herodes. Tenemos una mujer, tenemos una hija, tenemos un rey. Por lo cual él le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Y ella, instruida primero por su madre, así que la madre instruye a la hija. Ella baila delante del rey. ¿Quién baila? ¿La madre o la hija? La hija. Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Aquí es el relieve de Salomé bailando ante el rey Herodes. Este es el lugar, Mukabir, donde Juan el Bautista fue decapitado. Esta era una de las fortalezas. Este es el lugar exacto donde esto ocurrió. Este es el lugar donde vivía Herodes. Y aquí es donde Juan el Bautista fue encerrado. Bien, hemos tenido una serie de historias tipológicas. Cada una de ellas tiene ciertas características. Pasemos ahora a ese poder, el poder del cuerno pequeño. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Daniel 7:25. Pues básicamente dice: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? El Papa tiene poder para cambiar tiempos, para abrogar leyes y para prescindir de todas las cosas, incluso de los preceptos de Cristo. Así dice que puede hacer en sus propios escritos. La voluntad del Papa significa la razón. Él puede exaltarse por encima de la ley y hacer de malo bueno, corrigiendo y modificando las leyes, dice el Papa Nicolás. La Biblia llama a esta mujer misterio Babilonia la Grande. Aquí hay un relieve de Babilonia.
Y aquí hay una joven sosteniendo una copa en su mano. Y si pensabas que la minifalda es un invento moderno, tengo noticias para ti. No hay nada nuevo bajo el sol. Y aquí estaban los sacerdotes de Baal y Dagón. Y ellos llevaban una mitra sobre su cabeza. Aquí están los sacerdotes. Y así era la mitra de los sacerdotes de Dagón. Y aquí está la mitra de este sacerdote. ¿Es posible que el Papa tomará la ley de Dios y lo pondrá en su templo y lo someterá a Dagón? Aquí están los sumos sacerdotes de Baal, los sacerdotes de Dagón con su agua sagrada que salpican. Este es el símbolo de la deidad, el dios sol, con las olas, con estas cosas ondeadas. Estas formas de olas onduladas, curvas, representa el aspecto femenino de la divinidad. Un sumo sacerdote de Dagón y un sumo sacerdote de hoy. Oh, hay todo un ejército de ellos. Todos llevando la mitra de Dagón. Y aquí está el templo, el gran santuario. Apocalipsis 17:5. Y en su frente había un nombre escrito: Misterio, la gran Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y adoraron al dragón que dio autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién es como la bestia y quién podrá luchar contra él? Y cuando entras en el Vaticano, el símbolo del dragón está en todas partes, porque es el símbolo de Roma y está en el escudo papal. Es el símbolo de la ciudad del Vaticano. Por lo tanto, poniendo la ley de Dios en el templo de Dagón, los sacerdotes de Dagón, con sus mitras pez, y ahora tenemos un sacerdote moderno de Dagón, con su mitra pez, clamando que él es un rey Dios, afirmando que puede cambiar la ley de Dios. ¿Y qué hizo él a la religión? De todos los cultos paganos, el de Mitra fue el rival más formidable del cristianismo. Estoy citando historia, que ejerció una influencia notable. Muchas de las prácticas actuales vienen del mitraísmo. El 25 de diciembre era el cumpleaños de Mitra. El primer día de la semana dedicado al sol era su día santo, a diferencia del sábado judío. Los mitraístas también practicaban el bautismo con la sangre de un toro y la confirmación, y esperaban la salvación mediante la Eucaristía de la última cena. La ética mitraica, como la cristiana, era ascética y pura. Así que aquí es una forma de piedad, pero una religión totalmente diferente, que era el culto al sol. Y ese es Mitra y parece tener una bonita relación con esta águila. Será hipnotizándola. Había 7 grados en el mitraísmo. Y aquí están todos. El más alto era el Padre, bajo Saturno. Y ahí había una congregación, y el sacerdote que había una congregación se llamaba Padre. ¿Tenemos una religión como esa hoy en día? Un miembro mitraísta podía ser miembro de más de una secta. ¿Tiene el sistema religioso católico más de una orden religiosa dentro de sus filas? ¿Puedes elegir ser un dominicano, un jesuita o un franciscano o lo que sea que quieras? Sí, puedes. En el año 70, Tito y sus legiones cayeron sobre Jerusalén, reduciendo gran parte de ella a escombros junto con su hermoso templo. 60 años más tarde, los judíos nacionalistas intentaron de nuevo, bajo Bar Kokhba, un falso mesías, fueron vencidos una vez más, y en el año 135 Jerusalén sufrió un segundo y más destructivo ataque, cuando el emperador Adriano aniquiló el Estado judío. Y los romanos estaban hartos y cansados de todas estas guerras judías. Esta es historia. Y todas estas citas. En el segundo siglo, los romanos cambiaron su calendario semanal. Noten, en el segundo siglo, los romanos cambiaron su calendario semanal. El tradicional dios sol Apolo no era el principal dios. Júpiter era el dios supremo. Y así el segundo día fue dedicado al sol. Pero ahora,
Debido al mitraísmo, el dios Sol se había vuelto más importante y la semana fue revisada y cambiada para hacer del domingo el primer día de la semana, llamándolo Dies Solis, Día del Sol, así entrando en existencia el domingo. Las guerras de los judíos entre los años 66 y 70 y la segunda revuelta judía entre 132 y 135 causó un tremendo antisemitismo en Roma, y en el año 135 el emperador Adriano prohibió el culto judío y la observancia del sábado. Así que aquí está la ley, y hay un emperador romano que dice, no guardes el sábado. Y él cambia a los dioses, toma la segunda deidad del panteón y lo eleva al primer lugar, y cambia el ciclo semanal para hacer del domingo el primer día de la semana dedicado a Mitra. Esto provocó una crisis para los cristianos, que se vieron obligados a distanciarse de la religión judía. El precedente establecido por el cambio del calendario romano permitió a los cristianos seguir el ejemplo y cambiar su culto del séptimo al primer día de la semana, extendiendo así su domingo pascual anual a una celebración pascual semanal. Si desean verificar, aquí está la Enciclopedia Británica. La guerra judía de 66-70 despertó un tremendo antisemitismo, y luego habla del emperador Adriano, y al fin de la guerra, en que muchos romanos perecieron, un furioso emperador Adriano emitió un decreto para prohibir el culto judío y en particular la observancia del sábado. Aquí vino la crisis. Esta fue la primera ley antisábado que la iglesia tuvo que afrontar. En ese momento los creyentes en general seguían observando el séptimo día en conformidad con uno de los 10 mandamientos. En lugar de soportar la prueba, sin embargo, el Papa, tal vez con el apoyo de la mayoría de las congregaciones romanas, tomó una medida radical. Él cambió, ¿qué hizo? Cambió el día de adoración de los cristianos a domingo y extendió la celebración de la Pascua a una observancia semanal. Si los paganos romanos pudieron cambiar el día del sol de la segunda a la primera posición, entonces los cristianos romanos pueden mover el día del Señor del séptimo al primero. Así que cambiaron el día de adoración. La irrevocable decisión de introducir la observancia regular de domingo se hizo en el tiempo cuando Telesforus, 125-136, dirigió la iglesia de Roma. Él murió un año después del edicto de Adriano. Su sucesor fue Hignius, 136-140. El nuevo día del culto fue firmemente implantado en el tiempo de Pío I, 140-155. Así que cambiaron algo. Es interesante lo que Justino Mártir escribió al emperador. Él era cristiano y contemporáneo de Pío. Él escribe, pensando en la observancia del domingo, al emperador Antonius Pius. El domingo, Dies Solis, es el día en el que todos tenemos nuestra asamblea común, porque es el primer día en que Dios, habiendo obrando un camino en la oscuridad y la materia, hizo el mundo. Y Jesucristo, nuestro Salvador, en el mismo día se levantó de entre los muertos. Ahora, esto es interesante. El mitraísmo, Enciclopedia Británica, Justino Mártir y otros como él encontraron una buena relación en el terreno común entre el cristianismo y el mitraísmo, el culto del sol invictus, el sol inconquistable. La Pascua es una celebración del Pasch. El Pasch que tuvo lugar, y la fiesta del Pasch y todo lo que se refiere a ella. ¿Y cómo es posible que siempre tenía que caer el domingo? Un ejemplo temprano fue la demanda del Papa Víctor I que todos debemos celebrar la Pascua el domingo. Él fue más allá. Él excomunicó a los cristianos de la provincia romana de Asia que siguieron observando la Pascua el día de 14 Nisan, la fecha para la Pascua judía. Así que 14 Nisan tenía lugar cuando la luna determinaba que el mes se ha iniciado y por lo tanto podía caer en cualquier día de la semana. Recordemos que los saduceos dijeron, no, siempre tiene que caer después de un sábado normal. Así que ha de ser siempre en un domingo. Pero los fariseos lo guardaban en cualquier día, dependiendo de cuándo caía.
Aquí este hombre lo prohibió. Los cristianos insistían en el seguimiento de un calendario que Dios mismo había establecido más de 1500 años antes, Éxodo 12:2. De hecho, fueron destacando la crucifixión antes que la resurrección. Por esta razón se les llamaba irónicamente cuartodecimanos, los del 14, de la palabra latina decimocuarto, debido a que ellos guardaban la Pascua el 14 de Nisan y no necesariamente el domingo. Así que los romanos estaban guardando una ley de los saduceos. Si quieren comprobar eso, el domingo Pentecostés de los saduceos, la mayoría de los judíos y los cristianos siguieron la teología de los fariseos calculando esta fecha de acuerdo con el calendario lunar hebreo. Cada año, 14 de Nisan y 15 de Nisan caían en un día distinto de la semana. Algunos judíos, sin embargo, eran partidarios de la posición de los eseninos y los saduceos, y siempre lo celebraban el domingo. Los teólogos en Nicea también aplicaron normas antisemitas, con el fin de evitar que el festival coincida ya sea con la Pascua judía o con las celebraciones de los así llamados cuartodecimanos. Fueron dadas disposiciones especiales que en caso de que la luna llena caiga en realidad en un domingo, aplazar la celebración de la Pascua hasta el próximo domingo. Ahora, ¿no es fascinante que el Papa Juan Pablo II hizo lo mismo? Y cuando la Pascua cayó en el mismo día de 14 Nisan, él lo cambió por una semana. Esto ocurrió en el año 2001. La luna llena cayó en domingo 8 de abril, que coincide con la Pascua judía. La Pascua fue entonces retrasada una semana y celebrada el domingo 15 de abril. El culto del domingo fue introducido por los romanos. Y los cristianos romanos siguieron el ejemplo y adoptaron una postura en contra de los que seguían la tradición judía. Aquí se puede leer en la enciclopedia judía que describe que los saduceos fueron los que siempre no guardaban el domingo. Así que esto no era bíblico. La invención papal del domingo de Pascua es repleta de paganismo. Sin embargo, en el concilio de Nicea, el emperador Constantino lo apoyó y lo impuso en todos sus territorios. Su razonamiento fue también claramente antisemita. Él escribió: «Vamos pues a no tener nada en común con la detestable multitud judía, porque nosotros hemos recibido de nuestro Salvador un camino diferente». Ahora recuerde que el emperador, el título de Pontifex Maximus, fue transferido al papado, que hoy mantienen el dicho título, y por lo tanto el papa es un emperador. Constantino, a pesar de su conversión, fue casi con certeza un mitraísta. Su arco triunfal construido por él después de su conversión, ofrecido al dios Sol o al Sol inconquistable. Él nunca dejó de honrarle, manteniendo su imagen en sus monedas. También él alzó una estatua de dios Sol teniendo sus rasgos en el foro y otra para la madre diosa Cibeles, pero ella fue representada en una postura de oración cristiana. Ella se transformó más tarde en María. Constantino heredó el título Pontifex Maximus, sumo sacerdote, al que añadió el título de obispo de los obispos y Vicarius Christi, todos los títulos del papado. Y él hizo una ley. En el venerable día del sol, los magistrados y las personas que residen en las ciudades y todos los talleres cerrarán. Edicto de Constantino, año 321. Aquí está la cosa interesante. Esta es una ley dominical, pero no es una ley antisábado. ¿Qué tipo de ley hizo Faraón? Él hizo una ley antisábado. Él dijo: «Tú, Moisés, que haces el pueblo cesar, vete a tus asuntos». Echemos un vistazo a este otro faraón. Solo un poco más tarde, en el año 360, la Iglesia Romano-Católica hizo esta ley. Los cristianos no van a judaizar, guardar el sábado, ni estar sin hacer nada el día sábado, sino que deben trabajar en ese día. Pero ellos deben honrar particularmente el día del Señor. Consejo de la Odisea, Canon 29. ¿Qué tipo de ley es esta? Esta es una ley antisábado y una ley dominical, las dos en una. Bueno, vamos a la iglesia principal de la Iglesia Romano-Católica. Esta es la iglesia principal, la iglesia de San Juan de Letrán.
Este es siempre el lugar donde el Papa habla ex cátedra. Este es el lugar donde siempre es coronado el Papa. Excepto los últimos dos, por el espacio demasiado pequeño, tuvieron que cambiar a San Pedro. Pero esta es la iglesia principal. Esta es Mater Ecclesia, la iglesia madre. Aquí está el ave fénix, resurgiendo de la ceniza, en el pórtico de entrada, el Ecclesiarium, la madre de todas las iglesias. Y aquí hay un interesante obelisco, estando junto a la iglesia madre. Ahora vamos a ver de dónde proviene. Su ubicación es la Piazza San Giovanni in Laterano, la iglesia lateranense. ¿Quién hizo el obelisco? El faraón Tutmosis III. Altura y peso. Las inscripciones declaran que a pesar de empezarse a construir durante el reinado de Tutmosis III, ¿quién fue él? El faraón del Éxodo. El obelisco permaneció en los talleres de los artesanos durante 35 años y finalmente fue erigido por su nieto Tutmosis IV. El primer obelisco único que fue jamás erigido en el templo de Karnak. ¿Cambió este faraón su religión? No, él no cambió su religión, pero cambió el panteón, el orden, y puso al dios Sol, Re Harakti, primero. ¿Hicieron los romanos algo similar? ¿Tomaron ellos una deidad y lo pusieron en el primer lugar? Sí, Mitra. Lo pusieron en el lugar de Júpiter. Ahí estaba. Ellos cambiaron el orden. Hicieron el primer día, el día de adoración, el día del sol. Y tienen un solo obelisco. Y fue removido bajo las órdenes del emperador romano Constantino, que deseaba ponerlo en su nueva capital, pero murió antes de hacerlo. Y su hijo y sucesor, Constancio, lo trajo a Roma, donde fue reerigido en el Circus Maximus. En alguna fecha desconocida y por algunas causas desconocidas, el obelisco cayó. Y no fue hasta el siglo XVI cuando el Papa Sixto V, el 3 de agosto de 1588, después de más de un año de esfuerzo, trajo el obelisco y lo plantó en la Plaza San Giovanni en Laterano, donde ha permanecido desde entonces, con una cruz cristiana en el vértice. El más alto obelisco de Roma, el más grande y antiguo obelisco egipcio en el mundo, con un peso de 230 toneladas. Originalmente en el templo de Amón en Karnak, donde tomó el lugar de la deidad principal. Y esta es la ley sometida a otro dios, y el día de adoración cambiado. Traído a Roma por Constancio II en 357 para decorar la espina del circo máximo, encontrado en 3 piezas en 1587. 3 pequeños montones. Pum, pum, pum. Me gusta esto. Es divertido. Ahí está, totalmente restaurado. Está un poco más corto de lo que era, porque tuvieron que hacer uno de 3 partes. Y ahí está la orla de Tutmosis III. Fascinante. Y tenemos un dios, el mitraísmo, adoración solar. Y tenemos el águila, el mismo que Mitra abraza. Este es el símbolo del Papa Pío, Pontifex Maximus. Todo su título en el Vaticano. Él utiliza los mismos símbolos. Recordemos que a Tutmosis III se le atribuye la guía para el inframundo, Amduat, que encarna el culto a los muertos. ¿Recuerdan eso, no? Bueno, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Mateo 22, 32. Él no es Dios de los muertos, sino el Dios de los vivos, así que vosotros mucho erais. Marco 12, 27. Porque Él no es Dios de los muertos. Dios se asegura que hay 3 que testifiquen que Él es Dios de los vivos. Veneración a los muertos, consultar de los muertos. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni que observe los tiempos, ni agorero, ni brujo, ni hechicero, ni encantador, ni que consulte los espíritus familiares, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echa delante de ti a estas naciones. Dios no tiene nada que ver con esos muertos. Cualquiera persona que tocaba a un muerto o un sepulcro era considerada inmunda y no podía tomar parte en el culto en el templo.
y cualquiera que en el campo abierto tocare a alguno que ha sido muerto a espada, o un cuerpo muerto, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Y Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes y hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto entre su pueblo. Levítico 21:1. Vamos a una catedral. Este es el lugar de la adoración del sol. Este es el símbolo del sol. Esta es una gárgola, un símbolo de demonología. Los pilares, al igual que Stonehenge, con una rueda solar en la parte delantera. Las catedrales son construidas en sitios paganos donde los muertos fueron venerados y empleados como mediadores. Entras en una catedral y caminas sobre cadáveres. Estás rodeado de cadáveres. No se puede decir una misa sin un hueso o una reliquia de un santo bajo el altar. Ahí está el cadáver bajo el altar. Y ahí hay otro. Cuando vas a una catedral, caminas sobre los cadáveres. Si visitas una catedral católica romana, verás el símbolo del dios de la muerte, y la calavera y los huesos, y tiene una fraternidad que se llama Calavera y Hueso, Skull and Bones. Y ahí tienes a Anubis, y ahí tienes el ave fénix, resurgiendo de las cenizas. Todo esto viene de los egipcios, y aquí en este monasterio tenemos todos los monjes muertos expuestos aquí. Porque el catolicismo enseña que cada uno de estos muertos, santos monásticos, tienen virtudes, de donde tú puedes ganar virtud para aumentar tu falta de virtud. Por lo tanto, cuando vas y oras delante de estos huesos, o tocas estos huesos, la virtud se te está transferida. Y ellos te facilitan el camino para que puedas ir al cielo. Este es paganismo. Esta es la máxima expresión del paganismo. Vamos a Apocalipsis 13. Hay 2 bestias. Así que hay un regente y hay un corregente. También hay unas mujeres. Esas son iglesias. Fascinante. La primera bestia recibe adoración y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y ellos adoran a la bestia diciendo: ¿quién es como la bestia? ¿Quién es capaz de hacer la guerra con él? Por lo tanto, tenemos un regente, tenemos un corregente, tenemos una Herodías, tenemos una Salomé. Los Estados Unidos, la segunda bestia. Y miré otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos como un cordero, y hablaba como un dragón. Aquí hay uno que representa al cordero, al cristianismo, pero habla como un dragón. La primera bestia hablaba como un dragón, por lo que se convertirá en un poder perseguidor como la primera bestia. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia delante de ella, o en su nombre, si lo desean. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. El arzobispo Kingley dijo: cuando los Estados Unidos dominarán el mundo, la Iglesia Católica gobernará el mundo. Dijo esto en el año 1903. La tipología me dice que cuando se trata de la última cuestión de salvación, la ley de Dios estará en juego. ¿Una ley en particular? ¿Qué decía la tipología? El sábado en particular. Habrá un regente, habrá un corregente, habrá 2 mujeres, y la hija. Ahora, ¿quién se llama la madre de todas las iglesias? Roma, acabamos de leerlo en San Juan de Letrán. La madre dará instrucciones a la hija, y la hija va a bailar delante del rey. Cuando los Estados Unidos dominarán el mundo, la Iglesia Católica gobernará el mundo. Abraham Lincoln. La historia es interesante. Es el deber de las naciones, dijo él, y de los hombres mantener su dependencia del soberano poder de Dios y reconocer la sublime verdad anunciada en las Sagradas Escrituras y confirmada por toda la historia, que solo son bendecidas las naciones para las cuales Dios es el Señor. Hemos sido beneficiarios de las más selectas bendiciones del cielo. Hemos sido guardados estos muchos años en paz y prosperidad. Hemos crecido en número, riqueza y poder como ninguna otra nación ha crecido. Pero hemos olvidado a Dios.
Hemos olvidado la mano de la gracia que nos mantiene en paz y que nos ha multiplicado y enriquecido y reforzado. Y vanamente hemos imaginado en el engaño de nuestros corazones que estas bendiciones fueron producidas por alguna sabiduría superior nuestra o por nuestras propias virtudes. Juan fue de directo. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, reciban una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino solo el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. ¿Puede ser esto un chip de ordenador? ¿Qué me dice la tipología? La tipología me dice que la cuestión será la ley de Dios. Ese es el problema. Y las plagas caerán. Por lo tanto, la marca de la bestia es: el domingo es nuestra marca de autoridad. La iglesia está por encima de la Biblia y esa transferencia del sábado es prueba de ello. Catholic Record, 1 de septiembre de 1923. Así que aquí hay una marca de poder eclesiástico. La Iglesia Católica ha cambiado la adoración a Dios. Ella ha sometido la ley de Dios al dios Dagón. Cambió el día de adoración, puso una nueva deidad en el primer lugar y ha cambiado el orden de las deidades como hizo Tutmosis. Igual hizo Roma. Los cristianos no van a judaizar. Esta es su ley, una ley antisábado. Ni estar sin hacer nada el día sábado, sino que deben trabajar en este día, pero ellos deben honrar particularmente el día del Señor. Exactamente como hizo el faraón. Hay una alianza mística llamada Babilonia que tiene tres componentes: el dragón, la bestia y el falso profeta. Y vi tres espíritus inmundos como ranas saliendo de la boca del dragón. Todo eso tiene que ver con la actividad demoníaca, el movimiento de la nueva era, el espiritismo y todo lo demás. Y saliendo de la boca de la bestia, el catolicismo, y de la boca del falso profeta. Y el falso profeta es el único que hace milagros y está asociado a la segunda bestia. Esta es la hija. El protestantismo apostatado que ha abandonado al Señor y sigue a Baal y Aser. Pues ellos son los espíritus de demonios que hacen milagros, que irán a los reyes de la tierra y a todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos del Señor y la fe de Jesús. Y Babilonia es recordada y recibe las plagas. ¿Y caerán en cuántas piezas? 3. Jezabel, 3 trocitos. Dagón, 3 pequeños montones. El obelisco de Tutmosis, 3 paquetitos. El antitipo, 3 montoncitos. La triple alianza de la falsa adoración está rota y cae delante del arca de Dios. Apocalipsis 16, 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle la copa del vino del furor de su ira. He aquí yo os envío al profeta Elías antes de la venida del grande y terrible día de Jehová. Elías fue un tipo para el fin. El problema es la ley de Dios. La cuestión absoluta será el sábado. La tipología dice que no puede ser otra cosa. No se puede violar la tipología. Existen los mensajes de los 3 ángeles. El evangelio eterno, la hora del juicio ha llegado. Babilonia ha caído, se ha convertido en casa de demonios y de todo pájaro inmundo y detestable. Salid de ella, pueblo mío. Y no acepten esta marca de la bestia. Este culto falso, esta sustitución de la deidad de la Biblia con otra deidad y otro día. Como hizo Tutmosis, igual hace Roma. Y si os parece mal servir al Señor, elegid este día a quién serviréis, o a los dioses a quienes servían vuestros padres en la otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuyos países habitáis ahora. Pero en cuanto a mí, yo y mi casa serviremos a Jehová.
¿Y quién va a pedir la aplicación de la marca de la bestia? ¿Es la madre? ¿Es Herodías? ¿O es Salomé quien pedirá? Y Salomé dirá: dame la cabeza del antitípico Elías del fin del tiempo. La hija, el mundo protestante, va a pedir a los reyes del mundo: dame la cabeza del antitípico Elías. ¿Y qué va a suceder? Será prohibido guardar la ley de Dios, será promulgada una ley antisábado y las plagas caerán. Y el pueblo de Dios se marchará bajo la protección del gran Yo Soy. ¿Por qué somos perfectos? No, damos pena y somos ciegos y desnudos. Estudia la tipología y asegúrate de si el perfeccionismo encaja en la tipología. Si lo hace, yupi, eres bueno. Pero si no lo hace, entonces no creas demasiado en ti mismo. No creas demasiado en ti mismo. Todos somos miserables, pero no soy salvo en la cuenta de mi perfección o mi miserabilidad. Soy salvo porque tengo la ley en mi corazón y quiero hacer lo que es correcto. Tropiezo y me atasco, le doy mi más preciosa novia a Faraón, y Dios ve la angustia en nuestras vidas y dice: ven, yo te libraré, y yo te daré todas las riquezas, y vas a caminar por las calles de oro, y tendrás la vida eterna, y saldrás con todo, aunque no tuviste nada. ¿No es increíble eso? Qué hermosa tipología tenemos en la Biblia. Y no dejes a nadie quitarte la escatología. El cumplimiento escatológico de la profecía tiene que ser de acuerdo con la tipología. El problema final va a ser la ley de Dios. La cuestión final será el sábado del Señor. Y la cuestión final será la lucha de la madre y la hija contra el antitípico Elías, que predica los mensajes de los 3 ángeles. Y no tengan miedo, y no sean agitados por cualquier viento de doctrina. Estén firmes. Esto va hacia el reino eterno. Y después de estas cosas vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria, y clamaba poderosamente con una voz fuerte diciendo: Babilonia la grande ha caído, y se convirtió en morada de demonios y todo espíritu horrible y jaula de todo ave inmundo y aborrecible. Todas las naciones han bebido del vino de la ira de su fornicación. Tenemos que llevar un mensaje. Faraón dijo: he aquí, el pueblo de la tierra son ahora muchos, y vosotros les hacéis cesar de sus cargos, les hacéis guardar el sábado. Ven, mi pueblo, entra en tus habitaciones y cierra las puertas tras ti, escóndete como por un instante hasta que pase la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad. La tierra también revelará la sangre y no encubrirá más a los asesinados en ella. Isaías 26. No sean preocupados por las profecías sobre el rapto antes de los eventos. Cuando observas la tipología, los israelitas estaban ahí, y aquí el pueblo de Dios está ahí. Mientras que toda esta confusión se lleva a cabo, estamos aquí. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Hubo 10 plagas. Las primeras 3 afectaron a los egipcios y a los israelitas. Las últimas 7 solo a los egipcios. Afortunadamente, al final solo hay 7 plagas. No vamos a ser afectados. Si permanecemos fieles a Dios, no se acercará ni de tu casa o de tu morada. Miles caerán a tu lado, decenas de miles a tu mano derecha. Las plagas harán desastres. Y vi otra señal en el cielo grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Caen las plagas. Realmente yo merezco las plagas, soy un individuo miserable. Pero por la gracia de Dios, las plagas caerán en Egipto.
y yo me marcharé con el mayor premio que alguien puede ganar: la tierra, el mar, las fuentes, los ríos, el sol, el trono de la bestia, el Éufrates, el aire, el terremoto, el granizo. Esta es la última plaga. Miren aquí, Apocalipsis 16, 17. Y el séptimo ángel, esta es la última plaga, derramó su copa en el aire, y salió una gran voz del templo del cielo desde el trono diciendo: ya está hecho. ¿Qué fue? Fue el terremoto y el granizo. Vamos a Apocalipsis 11, 19, el texto paralelo. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y se vio en su templo el arca de su testimonio, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y grande granizo. ¿Qué plaga es? La última plaga. ¿Y cuál es el problema de los eventos finales? El arca de Jehová. No sometas la ley de Dios a Dagón. No cambies su día de adoración cambiando el ciclo. No sustituyes a Dios con un inferior 10 solis mitraico del Dios Sol. Y no juegues con el sábado. No recibas la marca de la bestia, porque amaron la alabanza de los hombres más que la alabanza de Dios. No tengan miedo de ser un individuo y de amar a Dios más que la alabanza de los hombres. Jesús viene pronto. La teología que hemos predicado por más de 120 años es verificada por la tipología, la escatología, la soteriología. Y nosotros no somos maravillosos y geniales, pero Él es.